¿Sabías que la influencia del árabe en el español fue muy importante para su evolución? Los árabes ocuparon la península ibérica casi 800 años, así que dejaron un gran impacto en España. La existencia de los árabes se puede notar en la cultura, en la ciencia, pero sobre todo en el lenguaje. El lenguaje español recibe una gran parte del vocabulario del idioma árabe. Rafael Lapesa dice que más de 4.000 palabras en la lengua española provienen del árabe. ¿Sabías que el árabe utiliza un sistema de escritura propio que se escribe de derecha a izquierda, uniendo las letras entre sí, de modo que cada letra puede tener hasta 4 formas, según se escriba aislada, al principio, en medio o al final de la palabra? Otro dato curioso es que la mayoría del vocabulario español recibido del árabe empieza por los artículos al o a, lo que es equivalente en español a el o la, pero cuando se adaptaron al español, al se convirtió en un prefijo de las palabras. Con esos artículos es muy fácil reconocer el origen de una palabra. Por ejemplo, alcohol en árabe es alcohol, lo que es traducido al español como el alcohol, porque al inicio de la palabra tiene al, lo que es traducido al español como el. Es decir, que cuando traduzco el alcohol en árabe, es como si dijera en español el alcohol. En cuanto al artículo a, en árabe existen 2 tipos de letras, las solares y las lunares. Cuando una palabra empieza con una letra solar, se emite el sonido de la L. Por ejemplo, aceite en árabe se dice acet y el aceite se dice al-set, sin pronunciar la L. Aunque su alfabeto sea difícil, una de las curiosidades más llamativas del árabe es que este idioma solo tiene 3 vocales, la A, la I y la U. Como el árabe carece de fonemas vocálicos medios, I y U eran realizados como le y lo, respectivamente. También U podría realizarse como E, I y O, dependiendo del contexto consonántico en el que aparecía. También mucho del vocabulario está relacionado con la guerra, dado que los musulmanes ocuparon la península ibérica 800 años, donde amenazaban a los cristianos que llegaban a su territorio. De allí nace la palabra amenazaron, o cuando luchaban se animaban con gritos o alaridos. También usaban mucho los caballos en los cuales estaban situados los soldados, a los que se les llamaba jinetes. Durante este periodo nacieron y se incorporaron al español palabras como asemila, acicate, adarga, alcazaba, alcazar, alférez, algara, almena, atalaya, rebato, tambor o saga, entre muchas otras. Otro dato curioso es que gracias a la agricultura, muchas palabras árabes se incorporaron al español. Cuando ellos estaban en la península llevaban flores que no eran conocidas como el azafrán, la caña de azúcar, la albahaca, limones, albaricoques. Y además cuando cultivaban flores los hacían con jarabe de fruta y los sazonaban con alcohol. Gracias a este periodo, al español se incorporaron palabras como lo es la aceña, el aceite, el acelga, el algodón, la alquería, el azafrán, azahar, azúcar, berenjena, zanahoria, entre muchas otras palabras. En la mayoría de idiomas del planeta existe el singular y el plural, pero este idioma cuenta con un tercer número, el dual, que se utiliza para referirse a 2 unidades. Para formarlo hay que añadir AN y AIN, el nombre en singular. Otro dato curioso, uno de los ramos más importantes que trajeron los árabes es la ciencia. Por eso muchos términos no solo se adaptaron al español, sino que se convirtieron en los términos internacionales. Por ejemplo, en las matemáticas podemos destacar que algunos términos de esta área provienen del árabe, como por ejemplo algoritmo, álgebra, o asimismo de la química como lo es el azufre, elixir, alambique, y de la medicina como la jaqueca o el jarabe. Otro dato curioso es que los refranes demuestran la importancia que tuvo el árabe en la lengua castellana. Es interesante que aún no hayan desaparecido y que sigan usándose en nuestro habla común. Muchos de ellos se adaptaron a la lengua romance, por ejemplo los refranes de procedencia religiosa como que Dios guarde o si Dios quiere,
u otros refranes como bendita sea la madre que te parió, un hombre es sabio mientras busca la sabiduría, si llega a crecer que le ha encontrado se convierte en idiota, el silencio es el muro que rodea la sabiduría, el tesoro que no se gasta aprovecha poco, entre otros. ¿Sabías que hay decenas de dialectos árabes y se dividen en dos principales? Masqueríes orientales y magrebíes occidentales. El más comprendido entre los árabes es el dialecto egipcio, por ser el país árabe más poblado y también por su producción cinematográfica y su presencia mediática y artística en general. El árabe andalusí no estuvo ajeno a la reducción de los diptongos a-i y a-u, tendencia presente en la mayoría de las variedades dialectales del árabe, incluso en el árabe clásico. De aquí resulta e y o respectivamente. No solo los árabes cambiaron el español, sino que también los españoles cambiaron el árabe. Por ejemplo, el dialecto de los árabes fue influido por la población natal. Los árabes tomaron los elementos de la lengua de los mozárabes, es decir, de los cristianos que vivían en el territorio de los musulmanes. El castellano se mezclaba con el árabe y aquí se puede hablar de la integración. Por el contrario, si nos referimos a la morfología española, podemos destacar que los caracteres árabes fueron integrados en la lengua española, es decir, los españoles aceptaron los elementos árabes. ¿Sabías que hubo un grupo de arabismos que no se usó en el habla cotidiana? Se trataba de vocablos relativos a costumbres, instituciones o objetos pertenecientes a la vida musulmana. Como tales, palabras eran sentidas propiamente por árabes. Por lo general, no arraigaron en el habla común. ¿Sabías que la mayor cantidad de topónimos de origen arábigo se encuentra, como es natural, en la zona sur del territorio español? Y da cuenta del tiempo de permanencia y del tipo de dominación ejercida allí por el pueblo musulmán. Granada, Alicante, las islas de Menorca y Mallorca concentran en conjunto la mayoría de topónimos.